Bienvenidos a Spanli Podcast. Hola a todos y bienvenidos a Spanli Podcast, tu podcast para aprender español real, español del día a día. Yo soy Lucía. Y yo soy Antonio. Hola Lucía y hola a todos nuestros oyentes. Qué bien estar aquí otra vez hoy. Sí, la verdad. Antonio, ¿qué tal estás hoy? Estoy bien. La verdad es que tengo un poco de hambre. He desayunado muy temprano. Ay, no, ¿qué has desayunado? Solo unas tostadas y un poco de fruta. No ha sido suficiente para una mañana larga de trabajo. ¿Y tú, Lucía? Yo estoy muy bien, he desayunado bastante. Huevos, pan y un café muy grande. Así que tengo mucha energía para el episodio de hoy. Eso está bien. Hoy necesitamos energía porque tenemos un tema muy importante. Sí, hoy vamos a hablar de una pregunta que todo el mundo escucha alguna vez. La pregunta es, háblame de ti. Uf, esa es importante. Yo oigo esa pregunta en fiestas, en el trabajo y cuando conozco a vecinos nuevos. Exacto. Suena simple, pero a veces es difícil saber qué decir en español. Sí, a veces me quedo en blanco. Me quedo allí parado y digo, ¿soy Antonio? Bueno, eso ya es un buen comienzo, pero hoy vamos a ayudar a todo el mundo a decir un poco más. Eso espero. Pero espera, Lucía, antes de entrar en los detalles, tenemos que pedirles un favor a nuestros oyentes. Sí, tienes razón. Si estás viendo este vídeo en YouTube, por favor, tómate un segundo para darle a like. Ayuda muchísimo al canal. Sí, y suscríbete a Spanli Podcast. Nos encanta ver cómo crece nuestra comunidad cada semana. Y si tienes un amigo que está aprendiendo español, comparte este episodio con él. Aprender con amigos siempre es mejor. Muy bien. Ahora sí, estoy listo. Vamos a hablar de presentaciones. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por lo básico, tu nombre y dónde vives o de dónde eres. Tiene sentido. Me llamo Antonio y vivo en la ciudad. Simple y claro. Ayer tuve una situación bastante graciosa, Antonio. Conocí a una mujer nueva en el parque. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Pues vi a su perro. El perro era monísimo. Era un perro pequeño, blanco y con las orejas muy largas. Empecé a hablar primero con el perro. ¿Hablaste con el perro antes que con la persona? Sí. Le dije, «Hola, amiguito, qué bonito eres». Y la dueña me miró y sonrió. Entonces me di cuenta de que ni siquiera la había saludado a ella. ¡Qué bueno! ¿Y qué hiciste? Me sentí un poco tonta. Me levanté y dije, «Ay, perdona, me llamo Lucía, vivo aquí al lado». Es una forma perfecta de arreglarlo. ¿Y ella te habló de sí misma? Sí, me dijo, «Encantada, Lucía, me llamo Susan, soy de Chicago, pero me mudé aquí el mes pasado». Ya ves, nombre y de dónde eres. Es la mejor manera de abrir una conversación. Totalmente. Y además es algo muy realista. No hace falta contar toda tu vida en un minuto. Es verdad, a veces yo quiero decir demasiado. Quiero hablar de mi gato, de mi coche, de mi comida favorita, pero quizá eso es demasiado para el primer minuto. Quizá es mejor dejar las historias del gato para el segundo minuto. Buena idea. Entonces, después del nombre y del lugar, ¿qué viene? Normalmente la gente habla de lo que hace, de su trabajo o de sus estudios. Claro, algo como soy profesor o trabajo en una oficina. Sí, o si eres estudiante, estudio ingeniería o soy estudiante de secundaria. Me acuerdo de mi primera entrevista de trabajo, Lucía. Fue hace muchos años. Estaba muy nervioso. Ay, odio las entrevistas, me hacen sudar. A mí también. El responsable me miró y me dijo, «Bueno, Antonio, háblame de ti». ¿Y tú qué dijiste? Pues quería sonar muy profesional. Dije, «Soy Antonio, trabajo mucho, me gusta llegar puntual, aprendo rápido». Suena muy bien. ¿Conseguiste el trabajo? Sí, pero la parte graciosa es que estaba tan nervioso que se me olvidó decirle que en realidad ya tenía experiencia en ese trabajo. Solo hablé de que era trabajador. Bueno, por lo menos fuiste sincero. Pero eso demuestra que incluso en situaciones serias puedes hablar de forma simple. Exactamente.
trabajo en un banco es mejor que una frase larga y confusa sobre sistemas financieros. Estoy de acuerdo. El español simple es el mejor español para principiantes. ¿Sabes, Lucía? Yo a veces conozco gente nueva en mi clase de guitarra. Ay, es verdad, se me había olvidado que das clases de guitarra. ¿Qué tal va eso? Va bien, pero sigo siendo principiante. La semana pasada se unió un alumno nuevo a la clase. Se llama Marco. ¿Y se presentó? Sí, dijo, hola a todos, soy Marco. Trabajo como cocinero en un restaurante del centro. En mi tiempo libre quiero aprender música porque me ayuda a relajarme. Es una presentación muy buena. Ha dicho su nombre, su trabajo y un poco sobre por qué estaba allí. Sí, sonó muy natural. Me gustó que mencionara su tiempo libre. Sí, eso es muy importante. Hablar de tus aficiones es una forma muy cercana y amable de contarle a alguien quién eres. Estoy de acuerdo. Hace que la otra persona quiera preguntar más cosas, como, eres cocinero, ¿qué te gusta cocinar? Exactamente. Hace que la conversación sea más real. Por ejemplo, si yo digo, soy Lucía y me encanta caminar por la montaña, tú quizá me preguntas a dónde voy. Claro. O yo puedo decir, a mí también me gusta caminar, pero voy muy despacio. Ir despacio no pasa nada. La montaña no se va a mover. Eso es verdad. Oye, Lucía, tengo una idea rápida para nuestros oyentes. ¿Cuál? Si sigues escuchando ahora mismo, queremos saber que estás aquí. Sí, escribe hola en los comentarios. Me encanta. Es una forma simple de decir que estás aquí con nosotros. Sí, escribe hola y si quieres también tu nombre. Nos encanta leer vuestros nombres. Muchísimo. Hace que esto parezca una gran familia. Sí, bueno, ya hemos hablado del nombre, del lugar, del trabajo y de las aficiones. ¿Y si alguien te pregunta por tu familia? Eso también es muy común, sobre todo en un ambiente relajado, como en una cena. Sí, puedes decir, tengo una familia pequeña o vengo de una familia grande. Yo normalmente digo, tengo un hermano y una hermana. Mi hermano vive en Canadá. Perfecto. Das la información justa. No hace falta decir sus nombres o sus edades si no quieres. Claro, es solo una forma de mostrar un poco más quién eres. Creo que a la gente le gusta saber si tienes hermanos o si tienes perro. Ay, sí, a la gente le encanta hablar de mascotas. Si yo digo, tengo una gata muy traviesa, la gente siempre se ríe. ¿Y por qué es traviesa tu gata? Porque le gusta subirse a la mesa cuando estoy comiendo. Cree que mi cena también es su cena. Eso es muy de gato. ¿Ves? Ahora ya sé algo más sobre ti. Eres muy de gatos. Exacto. Son esos pequeños detalles los que hacen que una presentación parezca real. ¿Sabes, Lucía? Creo que mucha gente tiene miedo de equivocarse cuando habla de sí misma. Entiendo ese miedo, pero sinceramente la mayoría de la gente simplemente está contenta de conocerte. No están revisando tu gramática. Eso es muy verdad. La semana pasada conocí a un hombre en una cafetería. Era francés. Su español no era perfecto, pero era muy amable. ¿Y qué dijo? Dijo, hola, estoy aquí de vacaciones. Me encanta esta ciudad. ¡Qué bien! Es simple, pero se entiende perfectamente. Exacto. No dijo una frase complicada, solo dijo algo simple y funcionó perfectamente. Me encanta. Eso demuestra que no hace falta ser experto para tener una conversación. Estoy de acuerdo, pero yo sí tuve un momento un poco desastre hace unos meses. Ay, cuéntamelo. Me encantan tus momentos desastre. Bueno, estaba en una boda. Conocí a una mujer y me preguntó, bueno, Antonio, háblame de ti. ¿Vale? Y en ese momento yo estaba comiendo un trozo enorme de tarta. Ay, no. Sí, tenía la boca llena de chocolate. Intenté hablar y dije, soy Antonio, trabajo... Antonio, eso es terrible. Lo fue. Y además tenía chocolate en los dientes. Ella se rió y me dijo, quizá puedes contármelo cuando termines la tarta. Esa es una muy buena lección. No te presentes con la boca llena de tarta. Sí, ese es un consejo muy realista para nuestros oyentes. Totalmente. Primero tragas, luego sonríes y después hablas. Una sonrisa es la parte más importante de una presentación.
Le dice a la otra persona, me alegro de hablar contigo. Sí, Incluso si tu español es muy básico, una sonrisa hace que todo vaya mejor. yo también creo que es bueno tener una especie de rutina, unas pocas frases que usas siempre. Como un pequeño guión. Sí, pero no un guión para leer, sino unas pocas cosas que te salga cómodo decir. Yo, por ejemplo, puedo decir, soy Antonio, soy de esta ciudad, me encanta la música y trabajo en medios. Eso lo puedo decir dormido. Es una idea muy buena. Si practicas esas 3 o 4 frases, no te pones tan nervioso cuando te hacen la pregunta. Sí, incluso puedes practicar delante del espejo. Suena un poco tonto, pero funciona. Sí, yo lo hacía antes de empezar este podcast. Me ponía en el baño y decía, hola, soy Lucía, bienvenidos a nuestro programa. ¿Y alguien te oía? Mi gata me miraba como si estuviera loca, pero a mí me ayudaba a sentirme más segura. Los gatos son expertos en hacernos sentir un poco locos. Totalmente. Pero en serio, practicar hace que luego suene natural. ¿Y qué pasa con hablar de tus sueños o de tu futuro? Eso también forma parte de hablar de ti. A veces sí, sobre todo si estás hablando con un amigo nuevo. Algo como quiero viajar a Japón el año que viene. Sí, o estoy aprendiendo español porque quiero conseguir un trabajo mejor. Esa es muy común entre nuestros oyentes. Sí, y además es una muy buena cosa para compartir. Demuestra que eres una persona que quiere crecer y aprender. Estoy de acuerdo. Eso te hace interesante. A la gente le gusta la gente que tiene objetivos. Me acuerdo de cuando te conocí yo a ti, Antonio. ¿Te acuerdas? ¿En el estudio? Sí, llevabas una camiseta amarilla muy llamativa. Ah, sí, me encantaba esa camiseta. Era amarillísima. Te acercaste y me dijiste, hola, soy Antonio, voy a ser tu compañero en el podcast. Estoy un poco nervioso, pero tengo ganas de trabajar. ¡Wow! Dije eso. No me acuerdo de haber sido tan valiente. Lo fuiste, y me gustó porque fuiste sincero. Dijiste que estabas nervioso, pero también dijiste que estabas preparado. Ese también es un buen consejo. Ser sincero está bien. Puedes decir, soy un poco tímido, pero encantado de conocerte. Exactamente. Eso también hace que la otra persona se sienta más relajada. Quizá ella también es tímida. La mayoría de la gente es un poco tímida cuando conoce a alguien nuevo. Es normal. Sí, muy normal. Bueno, Antonio, hoy hemos hablado de muchísimas cosas. Sí, siento que ahora sé presentarme mejor, incluso después de tantos años. ¡Qué bien! Me alegro. ¿Hacemos un repaso rápido para todos? Muy buena idea. A ver qué hemos visto. Primero, hemos dicho que hay que empezar por lo básico, tu nombre y de dónde eres. Exacto. Soy Antonio y vivo en la ciudad. Simple. Después, habla de tu trabajo o de tus estudios. Trabajo como profesor o soy estudiante. No hacen falta palabras difíciles. Tercero, menciona una afición o algo que te guste hacer en tu tiempo libre. Como mis clases de guitarra o tus paseos por la montaña. Eso hace que la conversación sea más interesante. Y por último, no te olvides de las pequeñas cosas, como tu familia o tus mascotas. Y la regla más importante de todas, nada de hablar con tarta en la boca. Sí, sonríe, sé sincero y si estás nervioso, no pasa nada por decirlo. Ese es un resumen perfecto, Lucía. Creo que nuestros oyentes pueden usar de verdad estos consejos. Eso espero. Hablarle a otra persona sobre ti es el primer paso para hacer nuevos amigos. Sí, y el español es solo una herramienta para ayudarte a hacer eso. Muy bien dicho, Antonio. Creo que ya hemos llegado al final de hoy. ¡Ay! El tiempo ha pasado rapidísimo. Es porque lo estábamos pasando bien. Sí, bueno, antes de despedirnos, no te olvides... Sí, suscríbete a Spanilis Podcast. Significa mucho para nosotros. Y dale a like a este episodio si te ha gustado. Y tenemos una pregunta para ti para los comentarios. Sí, en los comentarios, preséntate. Usa los consejos de hoy. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Y qué te gusta hacer? Tenemos muchísimas ganas de leer vuestras presentaciones. Vamos a leerlas todas. Sí, todas. Además, es una forma muy buena de practicar tu escritura.
Muchas gracias por escucharnos hoy a todos. Sí, gracias. Ha sido un placer. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, sigue practicando y pásalo bien. Adiós por ahora. Adiós.